Hola, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a ver la segunda parte de propiedades higrotérmicas. Como habíamos dicho la semana pasada, en la clase pasada, que habíamos hablado del ábaco ciclométrico, que decíamos que el ábaco ciclométrico había que tener la precaución de elegirlo para la altura respecto al nivel del mar donde estuviera la ciudad que estábamos evaluando. Entonces, en el caso de Mar del Plata, vamos a elegir el ábaco ciclométrico que se encuentra a nivel del mar. Y decíamos que este ábaco nos permitía, dadas ciertas condiciones de un ambiente, encontrar los restantes parámetros para evaluar la condición higrotérmica. Entonces, recordando, teníamos sobre el eje de las abscisas la temperatura interior, sobre el eje de las ordenadas la humedad absoluta, que era la cantidad de vapor de agua en gramos por metro cúbico que contenía un determinado ambiente. Después teníamos la humedad relativa, que era un porcentaje entre la humedad absoluta y la humedad de saturación, y que en este caso, en el ábaco está representado por las curvas, y en particular hay una curva muy especial, que es la última, que representa el 100% de humedad y que se llama curva de saturación. Entonces, habíamos hablado de que existía en nuestro país una serie de normas que establecen algunos de estos parámetros que nosotros necesitamos para nuestro cálculo. En particular, una de las normas IRAM establece que las zonas bioambientales en que está dividido nuestro país, y Mar del Plata pertenece a la zona 4, subzona D. Por otra parte, la temperatura de diseño interior, que también la norma IRAM establece para Mar del Plata, es 18 grados centígrados para la mayoría de las actividades, con la excepción hecha de gimnasios, lugares, salones, salas de conferencias y algunos espacios grandes. También establece que la humedad relativa interior de cálculo va a ser 63% de humedad. Y entonces tenemos que para estos datos marcamos los 18 grados sobre el eje de las abscisas, los 63 grados en las curvas de humedad relativa, 63%. Después subimos por los 18 grados hasta cortar la curva de 63% de humedad relativa. De ahí vamos con una horizontal paralela al eje de las abscisas hasta cortar la curva de saturación, y luego volvemos al eje de las abscisas y encontramos una temperatura que es 10,8 grados centígrados, en nuestro caso, que es la temperatura de rocío. También, dentro de las normas IRAM, tenemos que tomar en consideración que la temperatura de diseño mínimo que establece para la ciudad de Mar del Plata es menos 4,4 grados centígrados, también que la humedad relativa exterior que establece es 90% y que también nos da un K admisible para la situación de invierno, que es de 0,8 kilocalorías por metro cuadrado hora grado centígrado. Bueno, con estos datos entonces vamos a evaluar el primer esquema que traje para presentarles, que es el del muro de ladrillo hueco, considerando un ladrillo de 18 centímetros de espesor, lo cual nos genera un muro de 22 centímetros de ancho. Entonces, la primera cosa que hacemos es numerar todas las capas que tiene nuestro muro, nuestra envolvente, considerando como primera capa la resistencia superficial de ingreso, aunque no sea una capa constructiva, y la última, la resistencia superficial de egreso. Entonces, para eso vamos a utilizar la ecuación que nos dice que la resistencia que ofrece al paso del flujo térmico un elemento constructivo se puede calcular sumando la resistencia superficial de ingreso y luego el espesor dividido el coeficiente de conductividad lambda de cada una de las capas que constituye el elemento constructivo. Y luego se suma la resistencia superficial de egreso. Entonces, mi consejo es que armen una tablita que tenga en su primera columna
el número, digamos, de la capa constructiva que están considerando, comenzando por la resistencia de ingreso. Entonces, en este caso, tenemos un muro de ladrillo que está constituido por un revoque interior. No lo dividí en fino y grueso porque el coeficiente lambda de ambos es el mismo. Entonces, consideré el espesor unificando ambos tipos de revoque. En este caso, sería un revoque de 2 centímetros de espesor. Luego, el ladrillo hueco de 18 centímetros. El azotado hidrófugo, acá sí lo separé del revoque exterior, ya que el azotado tiene un coeficiente lambda diferente. Y luego el revoque exterior. Hay que tener en cuenta que los espesores se deben introducir en metros para que la ecuación, para que el cálculo nos resulte con un resultado coherente. Entonces, para hallar las diferentes resistencias que ofrece cada una de las capas al paso del flujo térmico, lo que hacemos es dividir el espesor, en este caso, por ejemplo, 0,02 metros, dividido el coeficiente lambda, y entonces vamos hallando de esa manera cada una de las resistencias. Luego hacemos la suma de todo y nos queda 0,657. Entonces, ahora vemos que calculamos el K, es decir, la transmitancia, que es la inversa de la resistencia, y cuando hacemos las cuentas nos queda 1,52 kilocalorías sobre metro cuadrado por hora por grado centígrado. Y como habíamos visto en la norma IRAM, el admisible es igual o menor que 0,80. Por lo tanto, este K que hemos encontrado no verifica la norma IRAM. Entonces, vamos a ver el otro esquema, que en este caso yo lo llamé de doble muro, porque además del ladrillo hueco, exactamente igual que el anterior que habíamos puesto, en este caso también agregamos una pared de ladrillo común. Hay que observar que en el esquema anterior teníamos 22 centímetros de espesor en todo el elemento constructivo y en este caso, por colocarle otro muro separado, en este caso con un poliestireno expandido en el medio, el espesor del muro se nos va a 36 centímetros. Por consiguiente, el espacio interior útil de la habitación se reduce considerablemente. Entonces, hacemos lo mismo que en el esquema anterior, que es numerar todas las capas, y volvemos a armar la tablita. Ahora sí tenemos en este esquema la resistencia de ingreso, luego el revoque interior, luego el ladrillo hueco, y a continuación, en este caso, yo le puse un poliestireno expandido que se abrevia con las siglas EPS, luego un azotado hidrófugo, un ladrillo común y la resistencia superficial de egreso. Entonces volvemos a realizar todas las cuentas como lo hicimos en el ítem anterior y nos da que la resistencia total es 1,73. Acá por ahí vale la pena considerar que la resistencia relativa al poliestireno es bastante superior, 0,94, bastante superior a la resistencia de los demás elementos. Bueno, cuando hacemos la transmitancia, cuando hacemos el cálculo del K, que es la inversa de la resistencia, encontramos que el valor que nos da es 0,58 kilocalorías sobre metro cuadrado por hora grado centígrado, y esto es entonces menor que el 0,80 que nos daba la norma, por lo tanto, este esquema de doble muro verifica la norma IRAM. Es posible colocarle otro espesor de poliestireno y colocar otro tipo de terminación en vez del ladrillo común y vamos por eso a evaluar otra alternativa. Yo a este le llamé esquema tipo steel frame, pero también podría ser un tipo balloon frame, o sea, podría hacerse en madera o en acero, indistintamente. En este caso, estamos hablando de un esquema que nos da unos 18 centímetros de espesor, con lo cual nos deja libre
cantidad de metros cuadrados en el interior de la vivienda para su utilización. Entonces, hacemos lo mismo que en el esquema anterior, numeramos los elementos y acá tenemos, entonces, una placa de yeso, consideré en el interior, luego una lana de vidrio de 5 centímetros de espesor, después consideré una cámara de aire que no le puse el espesor porque de todas maneras lo que estamos evaluando son la resistencia superficial de egreso y luego la de ingreso. Después una placa de OSB, después un poliestireno expandido, un EPS, y luego un revoque color, que ya tiene hidrófugo. Y la resistencia superficial de egreso. Todo este conjunto, haciendo los mismos cálculos que del espesor dividido en lambda para cada una de las capas del elemento constructivo, nos da 2,69. Cuando hacemos la inversa nos da 0,37. Por lo tanto, este elemento cumple con la norma IRAM con mucha mayor eficiencia que los anteriores, ¿no? Por lo tanto, verifica. Bueno, ahora vamos a ver otro concepto que es muy importante para este tema, que es el de barrera de vapor. Bueno, una barrera de vapor es cualquier material que en espesores delgados, es decir, en forma de láminas, ofrece gran resistencia al paso del vapor de agua. Con gran resistencia estamos diciendo que impide prácticamente el paso del vapor de agua. Entonces, consideremos que las barreras de vapor se colocan en el lado caliente de los cerramientos, justamente porque el aire que contiene el vapor de agua en su seno, a medida que se enfría, va perdiendo esa capacidad hasta que llega un punto, una cierta temperatura que habíamos visto en la clase pasada, que se llamaba temperatura de rocío, en la cual llega al grado de saturación y a partir de ese momento, de esa temperatura límite, comienza a condensar en la parte de la envolvente donde encontremos esa temperatura. Entonces, los materiales más usuales para la barrera de vapor son los siguientes: láminas de polietileno o de polipropileno, papeles tipo craft que vienen muchas veces ya incluidos dentro de las aislaciones térmicas, las láminas bituminosas, los papeles de aluminio, las láminas en particular de cualquier metal y vidrios y algunas pinturas. Consideremos que la función entonces de la barrera de vapor es evitar que el vapor de agua contenido en el seno del aire pase desde el lado caliente al lado frío, ya que en esa situación es en la que se produce la condensación. Por lo tanto, para evitar las condensaciones por el contacto con el frío exterior, se sitúa la barrera de vapor en la cara interior del aislamiento en climas fríos. Entonces, ahora veamos los elementos que habíamos considerado y analicémoslos desde este punto para ver dónde tendríamos que ubicar la barrera de vapor en cada uno de los tipos, de los esquemas. Entonces, volvamos a la del ladrillo hueco, que sabíamos que no verificaba, pero que normalmente también se utiliza en construcción. Entonces, veamos qué podemos hacer para que este elemento cumpla con la función que debe. Por empezar, consideremos que como estamos en la situación de invierno, estamos evaluando situación de invierno, el flujo térmico va a ir desde el interior de nuestro edificio hacia el exterior, porque siempre el calor fluye del lado más caliente al lado más frío, buscando un equilibrio. Entonces, tenemos lo que hacíamos siempre, numerábamos cada una de las capas, considerando las resistencias superficiales también, y en este caso tenemos que tener en cuenta el delta T, es decir, la diferencia de temperatura, que se halla restando a la temperatura interior la temperatura exterior. Veamos, en este caso, tenemos como temperatura interior 18 grados y luego es menos
la temperatura exterior, que en este caso es menos 4,4 grados centígrados, que es lo que establece la norma IRAM. Como tenemos menos por menos, se hace más y por eso tenemos que la diferencia de temperatura es 22,4 grados centígrados. Para este caso que estamos evaluando. Si estuviéramos en otra ciudad, tendríamos que tomar otros valores. Entonces, volvemos a armar una tabla. En este caso ponemos en la primera columna las capas del 1 al 6, considerando las resistencias, y yo le agregué una fila antes y una fila después que se llamó aire interior. Y eso es para colocar estos datos que nos da la norma de la temperatura del aire interior y la temperatura del aire exterior. Entonces, en la segunda columna está una descripción del elemento, de cada capa del elemento constructivo. En la tercera columna colocamos los datos que sacábamos de la tabla anterior de las resistencias que son individuales de cada una de las capas. Y luego tenemos una columna, la cuarta, que es de las temperaturas. Empezamos con la temperatura del aire interior, pero cuando el aire va atravesando, por así decirlo, la resistencia superficial de ingreso, el aire se va enfriando, de tal manera que cuando llegamos a la superficie del revoque ya no tenemos 18 grados, sino que esta temperatura ha disminuido en un determinado porcentaje. Entonces, ahora vamos a ver cómo calcular cada una de esas temperaturas. Tenemos una ecuación, una expresión que las vincula, que para hallar cada una de estas temperaturas lo que hacemos es a la temperatura de la capa anterior le restamos la resistencia de la capa multiplicada por la diferencia de temperatura y dividida por la resistencia total. Entonces, por ejemplo, para hallar la temperatura esta de 13,04 grados, lo que hacemos es a 18 grados le restamos 0,145 multiplicado por 22,4 dividido la resistencia total. Y de esa manera hallamos los 13,04 grados. Esto quiere decir que la cara interna del revoque se encuentra a 13,04 grados. Eso vamos haciéndolo para cada una de las caras, es decir, volvemos a hacer la cuenta para la cara externa del revoque interior y hacemos lo mismo. Ahora es 13,04 menos 0,026 por la diferencia de temperatura, que es 22,4, dividido en la resistencia total, que es 0,657. Y entonces vamos hallando las diferentes temperaturas que tenemos en la interfase de cada una de las capas del elemento constructivo. La siguiente columna, que es la de porcentaje de humedad relativa, del porcentaje, de resistencia, la humedad relativa es la columna de al lado, que es 63 grados, que es lo que nos dice la norma IRAM, que consideremos para el aire interior y 90 grados que tenemos que considerar para el aire exterior. Entonces, el porcentaje de resistencia al paso del calor que está ofreciendo cada capa de nuestra envolvente. Entonces, esta se halla con esta expresión. El porcentaje de resistencia es igual a la resistencia específica de cada capa multiplicada por 100 dividido la resistencia total. Es decir, que este 22,7 se obtuvo multiplicando 0,145 por 100 dividido 0,657. Entonces voy hallando qué porcentaje incide cada una de las capas del elemento en la resistencia total que tenemos. Entonces vemos que el ladrillo hueco, en este caso, en el caso de este esquema, contribuye con un 60% de la aislación y que la resistencia superficial de ingreso constituye un 22%. Entre los dos están constituyendo el 80%, el 82% o casi el 83% de la aislación del elemento constructivo.
Bueno, luego calculamos las diferencias de temperatura, que simplemente lo podemos hallar con esta parte de la expresión, o es simplemente restar 18 menos 13,4 y así 13,04 menos 12,15, y ahí nos encontramos con la diferencia de temperaturas que existe entre una interfase y otra de cada capa. Bueno, entonces, para seguir hallando el gradiente térmico, lo que hacemos es un esquema de temperaturas que incluya las dos temperaturas de cálculo, es decir, los 18 grados en nuestro caso y los menos 4,4 grados centígrados. Entonces yo en este esquema puse entre 20 y menos 5 grados porque incluye ambas temperaturas. Entonces, luego trazo unas líneas auxiliares por las temperaturas de cálculo, es decir, 18 grados es la primera línea auxiliar, que es esta, luego 13,04 grados, que sería la siguiente, luego 12,15 grados, la siguiente, y así con las sucesivas temperaturas, menos 1,53, menos 1,81, menos 2,70 y la última menos 4,4 grados. Y entonces acá voy armando lo que significa gradiente térmico. Gradiente implica que gradualmente va disminuyendo la temperatura de cada una de las interfaces de las distintas capas. Entonces, así se construye, uniendo estas temperaturas que calculamos en la tabla, uniéndolas, podemos dibujar el gradiente térmico de este muro de ladrillo hueco. Una primera observación es que cuando este gradiente se está trazando en el aire, o sea, en las resistencias superficiales de ingreso y de egreso, tiene una forma curva, asintótica con la interfase que estamos considerando. Pero cuando atraviesa los distintos materiales, su cambio es lineal. Entonces, nos va dejando un esquema de este tipo. Ahora consideramos que nosotros, cuando estuvimos viendo el ábaco psicométrico, habíamos hallado una temperatura de rocío. Entonces marcamos cuál es esa temperatura de rocío en nuestra escala de temperaturas y encontramos, ¿se acuerdan que era 10,8 grados centígrados? Entonces, ¿dónde esta temperatura de rocío corta el gradiente térmico? En ese punto es donde tenemos la posibilidad de que se forme el plano de condensación si las condiciones son las de cálculo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en este caso para colocar una barrera de vapor para que no condense en ese lugar? Bueno, habíamos visto que se tenía que colocar del lado más caliente del cerramiento. Por lo tanto, la barrera de vapor debería colocarse previamente al plano de condensación en la interfase entre el revoque interior y el ladrillo hueco. Si nosotros quisiéramos una mejor performance de este esquema, lo que deberíamos hacer es agregarle una aislación térmica en la cara externa y veríamos que su comportamiento térmico e higrotérmico, por supuesto, mejoraría sustancialmente. Los invito a que lo prueben. Vamos a ver entonces el gradiente térmico en el esquema de doble muro. En este caso, entonces volvemos a numerar todas las capas, volvemos a armar la misma estructura de planilla y en este caso volvemos a hacer nuestra escala de temperatura. Recuerden que la temperatura interior y exterior no ha variado, que es la misma de cálculo. Volvemos a hacer nuestras líneas auxiliares que estarían marcando los 18 grados, 16,12, en este caso 15,78, 10,59. Noten cómo las temperaturas superiores a la temperatura de rocío han aumentado. Y vamos marcando entonces de esa manera todas las temperaturas. La humedad relativa y interior y exterior no ha variado. Entonces volvemos a marcar el gradiente térmico. Volvemos a marcar nuestra temperatura de rocío
Y ahora, cuando marcamos el plano de condensación, vemos que este se ha desplazado sustancialmente hacia el exterior de nuestra envolvente. De todas maneras, habíamos puesto, ¿se acuerdan?, un poliestireno expandido de 3 centímetros de espesor. Si hubiésemos puesto uno mayor, seguramente el plano de condensación se hubiese ubicado más hacia el lado externo, porque depende mucho de la aislación, y en ese caso tal vez podríamos haber utilizado la barrera de vapor en otro lado. Pero en esta ocasión, la barrera de vapor también debe ubicarse en la interfase entre el revoque interior y la cara interna del ladrillo hueco. Bueno, vamos a evaluar el último esquema, que era el de steel frame, ¿no? Entonces, numeramos nuevamente las capas, volvemos a hacer la planilla. Esto, si uno lo hace en una planilla de Excel, simplemente va cambiando los valores y va cambiando las notas de la capa del elemento constructivo y se hace muy rápidamente. Entonces, volvemos a armar nuestra escala de temperaturas, nuestras líneas auxiliares. Ahora observen que la cantidad de cifras positivas ha aumentado mucho. Y entonces, veamos, trazamos el gradiente con estas temperaturas que tenemos y cargamos la temperatura de rocío y vemos que nuestro plano de condensación, en este caso, cae sobre la lana de vidrio. Hay que tener en cuenta que si la lana de vidrio está mojada, pierde su capacidad aislante, de manera que la barrera de vapor siempre debe ser colocada antes que la lana de vidrio. Entonces, en este caso, la barrera de vapor estaría en la interfase entre la placa de yeso y la lana de vidrio, y es por eso que las lanas de vidrio normalmente traen incorporada una barrera de vapor. Es muy común que traigan una lámina de aluminio o el papel craft que habíamos mencionado anteriormente, con lo cual siempre tienen que tener la precaución de que cuando están colocando una lana de vidrio, la barrera de vapor debe estar siempre del lado más caliente. Lo mismo sucede cuando la estamos colocando en un techo. Bueno, los invito entonces a que evalúen todos estos temas en su trabajo y bueno, que hagan su experiencia sobre esto. Nos vemos.